Bueno, hola, soy Pablo Casas, fundador de Escuela de Datos Vivos, y en esta segunda vez que estoy, por suerte, en Nerdearla, les voy a hablar de saltando dimensiones en inteligencia artificial. Es una charla que espero que se puedan llevar algo, no solamente desde lo que uno puede, de cómo uno puede percibir aquello que lo rodea, sino también práctico como para poder llevarlo al campo de aplicación. La pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? ¿Sí? Vamos a ir directamente a un caso práctico. Imaginemos que queremos comprar una computadora o bien queremos aconsejar a Juan, un amigo nuestro, para que compre. Bueno, y Juan quizás se va a fijar en el color, la placa de video, el CPU, porque es diseñador web. Entonces, esas son las tres variables que para Juan le van a determinar si va a comprar o no una computadora. Tenemos el caso de Laura, ¿sí? Que es desarrolladora web y se va a fijar en otras cosas, como por ejemplo la RAM, la cantidad de RAM, la cantidad de CPU y el precio. En definitiva, lo que están haciendo estas dos personas es hacer de todas las variables que tienen disponibles una muy pequeña selección, ¿sí? Esta selección de variables son las que le aportan información para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, de un espectro quizás infinito, solamente se quedan con aquellas pocas que determinan esta compra. Y entrando rápidamente en el tema nuestro, que es el de las dimensiones, ¿sí? Desde Machine Learning, una variable es un sinónimo de dimensión, ¿sí? Probablemente, si estuvieron en la facultad, o incluso en el secundario, hayan graficado muchas veces dos dimensiones, ¿sí? El eje X y el Y. Pero también podríamos graficar en tres y ahí quedarnos. Esta selección de variables es la técnica más fácil que hay para reducir la dimensionalidad. En definitiva, reducir la dimensionalidad es quedarse con eh, menos datos, ¿sí? Para poder tomar la decisión. Pero nosotros acá conocíamos qué era lo importante. Nos importaba quizás el precio y la memoria RAM. ¿Qué sucede si no conocemos cuál es la importancia? Es decir, tenemos un set de datos, tenemos muchas variables, quizás cientos o miles, como normalmente sucede en los proyectos de Data Science, y no sabemos con cuál quedarnos, ¿sí? Entonces, para esto, les quería proponer un caso que lo suelo explicar en los cursos, además por lo extremadamente práctico, que son de las canciones de Spotify. Imaginémonos que nos llega un set de datos de canciones de Spotify, que incluso pueden ser las que nosotros escuchamos normalmente, y queremos conocer a ver de qué se tratan, es decir, a qué género pertenece, cuáles son las canciones más populares, ¿sí? Este set de datos además es público, a través de se lo pueden descargar desde conectándose a Spotify, ¿sí? Con lo cual podrían hacer alguno de estos análisis, y nos provee de determinadas variables, ¿sí? No son variables de sonido, podríamos hacer algo de eso, pero son variables que dice, por ejemplo, cuán bailable es el tema, ¿sí? Son indicadores que van entre 0 y 100. Cuán instrumental es el tema. Quizás un tema de música clásica es 98% instrumental y es un 4% bailable o un 0% bailable. ¿Cuánto es la energía que tienen estos temas? ¿Sí? Imaginemos un tema de rock que tiene mucha energía. Entonces, lo que vamos a querer hacer es, bueno, vamos a querer conocer de qué se tratan este set de datos. Para conocer, si están trabajando en data, ya saben que uno de los primeros pasos es hacer lo que es el análisis exploratorio de datos. Y dentro de este paso, nos encontramos con los gráficos. Acá puntualmente son los gráficos bivariados donde vemos dos variables y un scatter plot. Lo importante de esto, más allá de las breves conclusiones, es que cada puntito representa una canción. Y lo que estamos viendo son dos variables, dos dimensiones, ¿sí? Entonces, de este análisis podemos ver, por ejemplo, que los temas que son más acústicos suelen tener menos energía, ¿sí? Naturalmente por la naturaleza de cómo se graban estos temas. Si vemos otros tipos de relaciones, por ejemplo, el grado de cuán en vivo está el tema, quizás un recital, y cuán bailable es, aparecen otras cosas como, por ejemplo, que en este set de datos que nos dieron, ¿sí? No hay tantos temas en vivo. Y que el grado de bailabilidad, no sé si existe esa palabra, está entre el 50 y el 80%. Como se pueden imaginar, si tuviésemos cientos de variables, esto no escala, como se suele decir en tecnología. Es decir, tendríamos que empezar a analizar todos los pares de variables, ¿sí? Entre sí. Y ni les cuento si nos cambian los datos de entrada. Si nos cambian los datos de entrada porque detectamos un error, tenemos que repetir todo de cero.
Entonces, el punto es, ¿habrá alguna manera de poder ver todo al mismo tiempo? La respuesta es sí, con las técnicas de reducción de dimensionalidad. Estas técnicas de reducción de dimensionalidad vienen del campo de Machine Learning, aunque son oriundas de estadística, ¿sí? Y nos van a permitir poder agarrar muchas variables. Acá me quise apegar al ejemplo, que son 8 variables los datos de Spotify, ¿sí? Y las vamos a poder comprimir en tan solo 2. Acá lo importante de esta compresión es que se mantiene la información. Es decir, imaginemos que estamos con un Excel, ¿sí? Y tenemos 8 variables. Bueno, se lo pasan a este algoritmo y ahora el Excel va a tener solamente 2 variables. Y estas 2 variables van a contener la información de las otras. Es como un sipeo de información. Cuando aplican esta técnica, esto está hecho en Python, lo que van a poder ver es algo como lo que se ve a continuación. Acá estamos viendo 8 dimensiones en tan solo 2. ¿Sí? Y son 8 dimensiones por el set de datos de Spotify. Podrían haber sido 1000 dimensiones, ¿sí? O 1000 variables, es lo mismo. Entonces lo que podemos ver con esta forma que hasta pareciera un pez, es que cada puntito representa una canción, ¿sí? Y como se podrán imaginar, o no, digo, eh, si 2 puntitos están cerca son porque son canciones parecidas. Es decir, quizás tienen el mismo grado de instrumentalidad, el mismo grado de energía, ¿sí? El mismo grado el grado de acústico. Entonces, si se mantienen parecidas esas dos canciones cuando estamos analizando todo con esos gráficos bivariados, van a aparecer cercanas en este mapa. Y por el contrario, si son dos canciones que son totalmente distintas, van a aparecer lejos de este mapa. Entonces, bueno, si es la primera vez que están viendo esto, quizás dicen, bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, uno de los usos, vamos a ver varios, uno de los usos es la visualización, ¿sí? Como estamos viendo todas las variables en 2, si coloreamos simplemente haciendo un gradiente de color, por ejemplo, por la variable popularidad, podemos ver que hay zonas de canciones donde son los temas más populares, quizás más yendo hacia la derecha, ¿sí? Y por el contrario, hacia la izquierda vemos una isla ahí más perdida donde hay temas populares y no tan populares. Y en el centro vemos los temas que no son populares. Si usamos otra variable, podemos ver, por ejemplo, cuál es el grado de instrumentalidad. Lo que es interesante de este ejemplo es que el algoritmo, ahora vamos a ver cuál, pudo separar muy bien las canciones que son instrumentales de las que no son instrumentales. Y como cada punto representa una canción, digamos, podemos seleccionar todos esos puntos y operar de alguna manera, o analizarlos, o crearnos una playlist de canciones instrumentales, por ejemplo. Dentro de las técnicas, digamos más a la parte práctica, las técnicas más comunes están el análisis de componentes principales, PCA, TSNE, o TSNE, como se dice en inglés, y UMAP, ¿sí? UMAP, me encanta siempre contarle y hacer la divulgación de esta técnica maravillosa que está creada en Python, se ha exportado también a R, y es la técnica con la cual podemos hacer estas magias de agarrar muchas variables y quedarnos con tan solo 2. Un pequeño paréntesis de esta técnica es que fue creada por Leland McInnes, y Leland es matemático. Entonces me gusta contar esto porque a veces uno dice, bueno, ¿qué hacen los matemáticos? ¿O para qué? ¿O en dónde pueden trabajar? Bueno, pueden trabajar haciendo una de las técnicas más robustas de reducción de dimensionalidad que tiene no solamente muchísimo impacto en la investigación, sino en la industria. ¿Y qué significa UMAP? Significa lo siguiente: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. Les pido disculpas por el inglés, pero es un nombre que nos vuela la cabeza, o al menos a mí, por lo menos. Siempre que vean esta palabra manifold, presten la atención porque van a quedar muy bien dentro del ámbito matemático. Entonces, a continuación les voy a presentar 3 casos prácticos de uso de esta cuestión de bajar la dimensionalidad, ¿sí? El primero es de marketing, y esto es un caso real. Haciendo un rápido resumen,
esta técnica de UMAP se lleva muy, muy bien con las técnicas de clustering. Y no cualquier técnica de clustering, sino estas técnicas de clustering que están basadas en densidades, como por ejemplo HDBSCAN o DBSCAN, para que lo googleen. Entonces, funciona mejor que, por ejemplo, con K-means, ¿sí? o K-medias. Entonces, ¿en qué consistía este caso de negocio? Había que enviar un mensaje publicitario a los usuarios y había que hacerlo con el mensaje adecuado a cada uno. Entonces, la solución fue desarrollar con UMAP un modelo de reducción a tan solo 2 dimensiones de las cientos que tenían los usuarios y luego aplicar un algoritmo de clustering que fue el HDBSCAN. Eso lo que permitió, al igual que como están viendo en pantalla, es colorear, ¿sí? O sea, el clustering lo que hace es colorea estas 2 dimensiones que nos devuelve UMAP, y cada color en definitiva representa un clúster. En este caso estamos viendo 6 segmentos, si conté bien. Entonces, cada uno de estos segmentos son clientes que exhiben características similares, ¿sí? Bueno, esta campaña fue hecha y había dado mejor que el grupo de control, con lo cual fue otro caso de éxito para esta combinación de técnicas que también la recomiendan en la documentación oficial. Entonces, quizás si ya hicieron clustering, me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no hacemos clustering directamente sobre todos los datos? Bueno, la respuesta es que los modelos de clúster, incluso los más avanzados como HDBSCAN, no funcionan muy bien con muchas variables. Ni les cuento si tenemos variables binarias o con ruido. Es mejor bajar esta dimensionalidad, bajar esta complejidad, y para eso es muy bueno UMAP. Otro caso de negocio es el de Anomaly Detection. El anterior era un caso más operativo, este más de visualización. Lo que estamos viendo acá es un modelo que fue creado con la anterior técnica, TSNE, y vemos variables de usuarios, ¿sí? Creo que eran unas 8, unas 10 variables en tan solo 2. Lo que fue interesante es que para hacer esta reducción de dimensionalidad, poder ver en 2 dimensiones 10, no se usó si ese usuario era anómalo o no, es decir, si era una anomalía, sino que fíjense que en el mismo mapa, en el mismo gráfico, figuran con otros colores los casos que son anormales, tanto en azul como en rosa. Esto fue muy interesante porque esto sería una muy buena manera de poder presentar un caso de negocio a alguien que no es tan técnico, habiendo hecho esta pequeña introducción, le pueden pasar el video de Nerdearla, de cuáles son los casos anómalos. Los casos anómalos son los que no se corresponden con el patrón general. Y eso es algo que lo estamos viendo acá. ¿Sí? Podemos ver estos casos que están acá aislados, son los que fueron detectados como que no siguen este comportamiento que sigue la mayoría. Y en definitiva esto nos sirve para visualizar, no les digo para hacer algo operativo, pero sí que podemos extraer cuáles son estos casos y analizarlos, ¿sí? Y auditarlos. Y ahora yendo un poco hacia el campo del deep learning, uno de los conceptos que me parece más cruciales del campo de procesamiento de lenguaje natural, NLP, es cómo las computadoras, cómo las máquinas pueden procesar el texto. Entonces, las computadoras no suelen ver texto, no lo ven de hecho, lo que ven son números. Ahora, ¿cómo hacemos para convertir cada palabra en un número? En este caso, se convierten a través de una de las propuestas que hay, FastText, que tiene varios años ya, que fue desarrollado por Facebook. Lo que hace es lo siguiente: agarra cada palabra y la convertimos a un vector de 300 posiciones. Es decir, cada palabra va a estar representada por 300 dimensiones. Y esto se lo conoce como embeddings. No vale la pena ahora ahondar mucho en detalle, pero esto puede ser un orden de reducción de más o menos de 50.000 dimensiones a solamente 300. Si bien el procedimiento para hacer esta reducción está hecho por redes neuronales, el razonamiento es análogo a lo que uno puede ver con UMAP, ¿sí? Por eso, quédense con esta palabra embedding. Si nunca la vieron, prestenle atención. Entonces, bueno, nosotros tenemos muchas palabras en nuestro vocabulario, naturalmente. Los modelos a veces he visto que tienen alrededor de 50.000. Entonces, bueno, tenemos la palabra perro, la palabra mascota, la palabra auto. Lo que tienen de curioso, o mejor dicho, de fortaleza los embeddings, es que cada uno de esos numeritos que nosotros podemos ver, tiene embebida o tiene codificada la información del contexto donde se usa la palabra. Dicho de otra manera,
la palabra perro se va a usar en un contexto similar al de mascota, mucho más seguido que quizás si comparamos perro con auto. ¿Sí? Como 300 dimensiones no podemos visualizar, podemos aplicarle a estos vectores la técnica de UMAP, pasarlo a 2, ¿sí? Y luego visualizar en 2 dimensiones las palabras. Entonces lo que estamos viendo acá en definitiva son que palabras que estén cerca se usan en contextos similares. No sé si hay algún lingüista viendo esto, pero es muy interesante como para empezar a entender, por ejemplo, cómo se correlacionan las palabras, o en qué contextos se utilizan quizás en un ámbito científico versus en el literario, ¿sí? O sea, sirve tanto para estudiar como para algo operativo. Ya les digo, esta es la manera en la que las computadoras procesan el texto. Y como podemos ver acá, palabras que se usan en un contexto similar están cerca y están alejadas de quizás auto, ¿sí? Este es el caso típico de NLP. Entonces, hasta ahora vimos que hay distintas maneras de poder manejar los datos. No solamente de manejarlos, sino de poder proyectarlos, poder investigarlos, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras cosas que me gustaría que se lleven. Que todas estas técnicas nos ayudan a nosotros a poder tomar decisiones, a poder hacer proyectos y a conocer más de lo que estamos investigando. Y dentro de esta línea hay una imagen muy conocida que está dando vueltas en internet, que es la siguiente. Tenemos un cilindro que está flotando en el espacio y que si lo proyectamos hacia una pared vemos un cuadrado, pero si lo proyectamos hacia la otra vemos un círculo. Esto era, para los que fueron a la universidad, lo que se veía en álgebra, cuando veíamos proyecciones en planos, ¿sí? Lo que me pareció interesante de esto es que a veces uno ve el cuadrado y dice, bueno, esta es mi verdad, pero también está la verdad del círculo, ¿sí? Con todo lo que estuvimos viendo es un paralelo directo entre la proyección en 3 dimensiones y en 2. La realidad es que las dos versiones son la verdad, ¿sí? Entonces, esto quiero que sea también una invitación para ustedes, para que frente a un objeto o a una situación hay distintas maneras de ver lo mismo. Gracias por escucharme.